Bienvenidos a Guerras del Dinero. Aquí destapamos las batallas silenciosas que libran los imperios por el control del dinero. Y cómo esas guerras terminan golpeando tu bolsillo. Si quieres entender por qué unas economías prosperan y otras se derrumban, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana te damos herramientas históricas y prácticas para proteger tu patrimonio cuando el sistema tiembla. Todo imperio jura que su moneda es indestructible. Todo gobierno promete que sus compromisos durarán para siempre, y una y otra vez la historia demuestra lo contrario. De Roma a Francia, de la Confederación al Líbano contemporáneo, millones han despertado para descubrir que sus ahorros se volvieron humo, que sus salarios ya no significan nada y que su futuro fue saqueado por estructuras que parecían sólidas. El colapso no es la excepción, suele ser la norma. La pregunta no es si los sistemas financieros fallarán, sino cómo te proteges cuando lo hacen. La ilusión de permanencia es el error financiero más letal. Miramos saldos bancarios y billetes nacionales como si fueran cimientos. Pero el dinero no es la base, es confianza. Y la confianza puede evaporarse en una noche. Por eso la historia, brutal y útil a la vez, nos deja un mapa, patrones, señales y advertencias sobre qué protege la riqueza y qué se pulveriza. Los supervivientes de cada debacle no fueron los más confiados, sino los que dudaron primero y actuaron antes que el resto. Pensemos en Bizancio. Durante siglos, el solidus de oro fue tan fiable que comerciantes de Europa, Medio Oriente y Asia lo aceptaban sin pestañear, la reserva del mundo medieval. Y sin embargo, siglos después del desastre del denario romano, repitieron el pecado, rebajar la pureza. Al principio nadie lo nota. Después la confianza se rompe y una moneda que anclaba el comercio se vuelve ficción política. ¿Quién preservó su riqueza? Los que tenían oro real o tierra fuera del alcance imperial. Primera lección atemporal. Los gobiernos rara vez resisten la tentación de diluir su dinero. Cuando lo hacen, el valor real huye hacia activos que no pueden falsificar. No todas las ruinas nacen de la manipulación monetaria. A mediados del siglo XIV, la peste negra barrió Europa. Ciudades vacías, rutas comerciales rotas, familias destrozadas. Pero económicamente, el cuadro fue paradójico. Con menos mano de obra, el trabajo se volvió preciado. Salarios al alza, tierras y casas rematadas. Los que tenían liquidez compraron activos por centavos. Y siglos después, durante la COVID, vimos la rima. Cadenas de suministro quebradas. Emisión masiva para evitar el colapso y una redistribución acelerada de riqueza. Quien tenía efectivo y acceso a crédito, compró viviendas, acciones y negocios. Quien vivía al día se quedó atrás. Las pandemias redistribuyen la riqueza, premian a quien tiene reservas, castigan a quien no. La Florencia del Trecento lo gritó con otra moraleja. Ninguna institución es demasiado grande para quebrar. Casas bancarias gigantes prestaron a reyes que luego incumplieron. El resultado fue una caída en cadena. Depositantes arruinados, comercio paralizado, reputaciones en ruinas. Siglos más tarde, del Lehman de 2008 al cerrojo bancario del Líbano en 2019-2021, la canción no cambió. El tamaño no es seguridad. Y la promesa de una institución vale hasta el día en que deja de valer. La guerra civil estadounidense expuso otra verdad incómoda. Cuando las balas vuelan, los billetes se imprimen. El norte emitió greenbacks. El sur inundó la economía con papel hasta matar su propia moneda. Al final, lo que salvó a las familias no fueron cheques ni decretos, sino activos duros. Tierra, alimentos, metales. Lo mismo enseñó la Francia revolucionaria con los assignats, respaldos en teoría, impresión sin freno, precios disparados y salarios que no alcanzan. El papel se volvió rechazo, y el valor real se refugió en comida, plata, oro y propiedad. Saltemos de siglo. En Asia, la crisis de 1997 demostró que deuda en moneda ajena es una trampa. Cuando el tipo de cambio cruje, lo que ayer era pagable hoy es imposible. Los capitales huyen, las monedas se desploman, el crédito se seca. Quien tenía dólares o activos fuera del país resistió. Quien estaba atado a la moneda local, no. Y en pleno siglo XXI, corralitos, bail-ins y controles de capital han recordado que tu depósito bancario no es un cofre, sino un préstamo al banco. Si hay crisis, pueden limitarte el acceso. Hasta aquí, historia. Ahora, hagamos la práctica. Si el colapso es la regla, ¿cómo te posicionas para no ser la víctima? ¿E incluso para salir fortalecido?
Primero, acepta la fragilidad del sistema como punto de partida, no como sorpresa. Los colapsos no llegan de la nada, se anuncian con señales que se repiten una y otra vez. 2 o 3 a la vez deberían encender alarmas. Degradación monetaria, inflación persistente, déficits crónicos, cambios legales que facilitan imprimir o endeudarse más, dependencia externa, deuda en moneda extranjera, balanza de pagos crujiente, reservas cayendo, estrés bancario, retiros restringidos, fusiones forzadas, rumores de insolvencia, primas de riesgo disparándose, choques reales, guerras, pandemias, racionamientos, cadenas de suministro rotas. Segundo, construye una arquitectura de valor en 3 capas: liquidez inmediata, efectivo para meses de gastos esenciales, distribuido y accesible. No es inversión, es oxígeno para no vender en pánico. Activos duros, aquello que no se imprime y que históricamente preserva poder de compra cuando el papel arde. Tierra productiva, metales monetarios, mercancías esenciales, herramientas, inventario crítico. Son tu ancla cuando el mar se embravece. Activos productivos, negocios y habilidades que generan flujo incluso en crisis. Producir alimentos, reparar, transportar, energizar, comunicar. En cada derrumbe, el dinero pierde significado. La producción nunca. Tercero, haz una diversificación de jurisdicción. La historia muestra que el riesgo no es solo monetario, también es político. Si todo tu capital, tus ingresos y tu custodia están dentro del mismo perímetro legal, compartes el destino de esa única puerta. Abrir ventanas, cuentas, ingresos, mercados o custodia en más de una jurisdicción reduce la probabilidad de un bloqueo total. Cuarto, minimiza la trampa de la deuda. La deuda a tipo variable o en moneda extranjera convierte shocks en tsunamis. Si asumes deuda que esté atada a activos productivos capaces de ajustarse a inflación y a crisis, no a consumo o activos que dependen de tasas bajas perpetuas. Quinto, construye un mapa de suministro. En crisis, el problema rara vez es dinero en abstracto. Es acceso a lo que importa: energía, alimentos, repuestos, medicamentos, conectividad. Identifica proveedores alternativos, estoquea consumibles críticos y aprende sustituciones. El comerciante que cruza fronteras cuando otros no pueden gana. Sexto, invierte en capacidad personal. Los supervivientes de la historia no son solo los que tienen oro o tierras, son los que crean valor cuando otros no pueden. El panadero que sigue horneando, el técnico que repara, el productor que cosecha, el operador que mueve mercancías, el analista que gestiona riesgos. En cada crisis, quien resuelve necesidades no permanece pobre por mucho tiempo. Volvamos a la historia para cimentar estas ideas con más ejemplos que riman con lo ya visto. Weimar mostró cómo una hiperinflación puede pulverizar salarios a diario y empujar a la población a trueques y metales. El shock de la convertibilidad del siglo XX demostró que romper un ancla monetaria puede redistribuir riqueza en días. Crisis latinoamericanas recordaron que controles de capital, devaluaciones y defaults no son rarezas exóticas, sino herramientas recurrentes del poder cuando el sistema se ahoga. Y congelamientos bancarios en distintas latitudes han probado, una y otra vez, que el contrato implícito, tu dinero es tuyo cuando lo quieras, puede suspenderse por decreto. ¿Significa esto huir al bosque y enterrar lingotes? No. Significa pensar como minoría preparada en un mundo que confía por inercia. Liquidez para no malvender. Activos duros para anclar. Activos productivos para avanzar. Diversificación para respirar. Baja exposición a deuda tóxica. Capacidad para operar cuando el papel falla. Significa leer los patrones y moverte cuando todavía hay silla libre, no cuando la música ya paró. También significa comprender la paradoja central. Todo colapso es tragedia y oportunidad. Para el desprevenido es ruina. Para quien tiene resiliencia y margen, es el momento de comprar el futuro con descuento. Tras la peste negra, campesinos se volvieron propietarios porque había demasiada tierra y poca mano. Después de 2008, quienes tenían efectivo compraron casas mientras otros enfrentaban ejecuciones. En cada curva, la transferencia va de los muchos que confiaron a los pocos que se prepararon. Del papel al valor tangible. Del ahorrador pasivo al constructor activo. Y sobre todo, significa recordar que la confianza es el cimiento invisible del dinero. Cuando abunda, el papel manda. Cuando se rompe, manda la realidad.
Alimentos, energía, vivienda, movilidad, seguridad, información. Ahí es donde conviene estar posicionado antes de que el resto mire a su alrededor y descubra que la silla ya no está. Así que volvamos a la pregunta que importa. No es si todo se desmorona, porque siempre lo hará en algún lugar, de alguna forma, sino dónde estarás cuando ocurra. Entre quienes se quedan con promesas o entre quienes conservan algo real, la historia no se repite con exactitud, pero castiga sin piedad a quien la ignora. Si este episodio te abrió una perspectiva distinta, suscríbete a Guerras del Dinero y activa la campanita. Aquí unimos historias que ya pasaron con tácticas para lo que viene. La historia tiene las respuestas. Nosotros te mostramos dónde mirar y cómo prepararte.